Juan Pablo López Gross, responsable de Organización de Voluntad Popular de Caracas. Bien, Juan Pablo, quisiera que nos montaras un poco en el tema o en el punto del ataque sistemático y continuado que ha tenido el gobierno nacional con los partidos del país de oposición, especialmente con Voluntad Popular. ¿Cómo tú, como dirigente y como representante de ese partido, lo has percibido? ¿Qué nos puedes decir tú que estás dentro de él y lo has sentido en carne propia junto con los demás compañeros que se han visto expuestos a este régimen? Mira, primero, bueno, desde el año finales del 2013, principio del 2014, cuando se le planteó al país la salida con una propuesta política responsable, que lo que planteaba era precisamente entender que la calle había que reivindicarla y que la protesta pacífica había que reivindicarla, ha empezado una persecución brutal contra los partidos de oposición y contra todo el que piensa diferente, no solamente con el que milita en un partido o en una organización, sino con todo aquel que quiere un cambio. En ese sentido, desde principios del año 2014, luego de las protestas de febrero, bueno, vimos cómo el gobierno nacional, que perdió el pueblo, que perdió el apoyo popular, que perdió el carisma, que perdió el liderazgo, solo ha tomado la vía del miedo y de la represión para poder imponerse sobre todo los que quieren generar un cambio pacífico y constitucional en Venezuela. Después de las protestas de febrero, que generaron más de 40 estudiantes, jóvenes y personas asesinadas, a partir de ese momento ha venido una persecución histórica en la historia política y democrática de Venezuela, donde nos ha demostrado a aquellos que afirmábamos que esto es dictadura, que realmente lo es. Y no solo lo es porque lo decimos, o porque cuando uno analiza cuáles son los factores de la democracia o lo que define la democracia, no es solamente realizar elecciones. Elecciones, por cierto, con un árbitro que está bastante cuestionado, con ventajismo, con abuso, con utilización de recursos públicos y con poca posibilidad de participación justa para la oposición, sino porque también la democracia es libertad de expresión plena, es libertad de asociación, libertad para ejercer y para ser parte de un partido político. También la democracia es separación de poderes, es poder también participar y votar de manera libre, transparente y democrática y justa. Y al final sabemos que todos esos factores poco a poco se han ido reduciendo en Venezuela. Después de febrero del año 2014 vimos cómo en Venezuela y el mundo el gobierno se decidió quitar la máscara que tenía de democracia y poder generar precisamente una represión masiva. A partir de ese momento para acá ha sido mucha la persecución, particularmente con Voluntad Popular. ¿Por qué? Primero porque hicimos el planteamiento junto con Antonio Ledesma y con María Corina Machado, en ese caso un bloque y una alianza política que se realizó de lo que se llamó la salida. Pero después de ese planteamiento de la salida, que no fue solamente un planteamiento político, fue un planteamiento acompañado por importantes sectores del país a nivel nacional, en todos los 24 estados, hubo importantes movilizaciones y importante apoyo popular. Eso nos llevó a que tuviéramos importantes costos. 2 allanamientos en nuestra sede, persecución a nuestro dirigente nacional Leopoldo López, quien hoy está preso por darle la cara a la justicia injusta, nuestro coordinador nacional Carlos Vecchio en el exilio, nuestro dirigente Darío Ramírez, nuestro dirigente General Rivero, nuestros dirigentes jóvenes y estudiantes, cantidad, que están realmente perseguidos y que están hoy en día en una situación realmente de riesgo. Y yo en lo personal, como muchos otros dirigentes que estamos y que hemos sido víctimas de amenazas. Gilberto Sojo, en el mes de noviembre pasado, 2014, quien era nuestro responsable de junta de organización en Caracas, hoy está preso, luego de montar una trampa, por cierto, diciéndole que se había ganado un teléfono celular, y cuando llegó a Movilnet con su hija de 3 años y su esposa, fueron detenidos por el SEBIN y llevados al helicoide. Una niña de 3 años estuvo detenida 24 horas en el helicoide y luego fue liberada. Y hoy Gilberto todavía sigue en esa circunstancia. Yo en lo personal, bueno, cantidad de amenazas por teléfono, en persona. Diosdado Cabello en su programa, el presidente de la Asamblea Nacional, nos ha mencionado en muchas oportunidades, tanto a mí como a muchos dirigentes del partido, y esa persecución no solamente pasó a Voluntad Popular, sino que hoy también ha mermado hacia los distintos factores de la Mesa de la Unidad Democrática, como lo es el Partido Social Cristiano Copey, como lo es Alianza Bravo Pueblo, como lo ha sido María Corina Machado, como también ha sido Primero Justicia y su coordinador Julio Borges. En fin, parece que ser opositor en Venezuela en los tiempos de hoy es ilegal. Parece que ser alguien que piense diferente y que estar no solamente en un partido político, sino estar precisamente en alguien que quiere cambio, estar en ese grupo de venezolanos importantes que quieren cambio, parece ser algo ilegal en los tiempos de hoy. Por eso que hoy lo que queremos denunciar, y le agradecemos a Visión Global esta ventana, es que se está planificando en la Venezuela de hoy y el gobierno está generando miedo como su principal bandera. No solo porque el miedo es el alimento de las dictaduras, sino porque al final el miedo es lo que le queda a los gobiernos que pierden el liderazgo, que pierden el carisma, que pierden el apoyo popular y que pierden la razón.
Y es por eso que hoy denunciamos el miedo como ese alimento de la dictadura y como esa bandera para poder paralizar a todo aquel que piense diferente. Inclusive lo decía Tarek El Aissami, en el caso nuestro de Voluntad Popular, por ejemplo, del pasado mes de junio, donde decía, y lo cito, militantes de Voluntad Popular distan mucho de ser seres humanos. Decir algo como esto en un programa de televisión en vivo es precisamente decir lo que ellos piensan frente no solo a Voluntad Popular, sino a todo aquel que piense diferente, con todas las denuncias que se han hecho en el Ministerio Público, que se han entregado, de persecución, de amenazas físicas, verbales, de vejación pública en distintos programas de televisión, prensa, radio, y que hoy queremos denunciar. Así que desde la Voluntad Popular y desde la Mesa de la Unidad estamos convencidos que hay que vencer el miedo para poder avanzar y para poder generar el cambio que tanto quiere y desea Venezuela. ¿Cómo se plantea Voluntad Popular vencer el miedo, vencer esas barreras que atacan a la población, a la sociedad, ese miedo de salir a la calle, de protestar? Porque tienen miedo a que lo maten, y ya se ha visto en televisión, se ha visto ya en las redes sociales, lo hemos visto en nosotros mismos, es la realidad del venezolano. Protestar hoy en día significa violencia, represión y muerte. ¿Qué mensaje se le puede enviar a la población para que vence esas barreras y crean la figura política de oposición para salir adelante y salir adelante en un cambio positivo, en el cambio que todos los venezolanos quieren? Sí, bueno, primero es entender que el miedo tiene muchas caras, que el miedo no es solamente una palabra o que es una sola forma de actuar. El miedo se traduce de muchas maneras. El primer miedo principal que este gobierno ha motivado, ha incrementado y ha generado en estos 15 años es la violencia, es la inseguridad. La inseguridad no es una casualidad, la inseguridad es una política de Estado, porque es una necesidad para mantener a la gente en zozobra constante. La inseguridad que está en la calle, que nos roba, que los mata, que permite que la gente no salga con tranquilidad a la calle y que siempre tenga que estar en esa sensación de miedo constante, más allá de lo político. Y por supuesto el miedo político, que tiene muchas caras también, y en las últimas semanas lo hemos visto. Cuando por ejemplo se dicta una orden o una resolución como la 008610, es un mensaje claro del miedo a la población a protestar. Por más allá que lo ejecuten o no, como pasó con el estudiante, el joven de Mérida, de Táchira, a Kluivert Roa, cuando lo asesinan de esa manera con solo 14 años, obviamente vemos las consecuencias que tiene una resolución como esa. Eso es un mensaje claro para la población, para que no proteste y para que tenga miedo a salir de la calle. Cuando vemos lo que le sucede, por ejemplo, a los empresarios, como los de Farmatodo o los del día a día, es un mensaje claro a los empresarios, para decirles que aquel que según el gobierno esté cometiendo ilícitos de acaparamiento o que sea responsable de la escasez, también va a terminar preso. ¿Qué genera eso? Bueno, que los empresarios tengan miedo, que los empresarios no inviertan en Venezuela y que al final muchos lugares de empleo cierren sus puertas, o que aquellos pocos que producían, ya que el gobierno nacional con todo lo que ha expropiado, lo que ha hecho es acabarlo, precisamente lo privado, que es lo único que ha podido mantener la economía venezolana, hoy en día esté amenazado y tenga miedo también de seguirlo siendo. O por ejemplo, cuando vemos las detenciones como la de Antonio Ledesma o como la de Leopoldo López, o amenazas a María Corina Machado o a Julio Borges, al final por supuesto es un mensaje de amenaza al sector político del país, a todos aquellos que están organizados en la Mesa de la Unidad, aquellos que están organizados en sectores políticos, que es un derecho democrático y constitucional, y también es decirle y meterle miedo a aquel que hace política. Entonces, al final el miedo tiene muchísimas caras que se reflejan tanto en el activismo político como en el día a día. Y por supuesto, el miedo electoral. No solamente que el CNE, uno sabe que los 5 rectores son afectos al oficialismo, eso es un mensaje de miedo a la gente para que pierda la confianza en el voto, por ejemplo. O que el día de la elección, cuando uno llega a un centro electoral, quien lo registra a uno es alguien que está vestido con una camisa del sector oficialista y te obliga de cierta manera a poder votar de una manera inclusive diferente a la que uno quiera. ¿Cómo se vence eso? Primero, entendiendo que estamos del lado correcto de la historia, entendiendo que estamos haciendo lo correcto y que el miedo es la herramienta de quienes no tienen la razón. El miedo y la fuerza son las herramientas de quienes no tienen la razón. Y que para poder vencer las dictaduras, una dictadura a color como la que estamos viviendo en Venezuela, no una dictadura blanco y negro como la que se conocía de Pérez Jiménez o de Gómez o de Pinochet inclusive, o de otros dictadores históricos de la región, es que cuando tú montas una dictadura a color en el siglo XXI tú necesitas herramientas distintas. Por ejemplo, tú no vas a cerrar un medio de comunicación como Globovisión, que será un escándalo porque realmente ha sido la ventana de la oposición o del pensamiento distinto, pero ¿qué hace? Lo compra. Si tú no vas a cerrar una prensa como el Nacional y el Universal, que tienen muchísimos años y que son medios respetados a nivel nacional e internacional, ¿qué hace? Bueno, no le das papel y obliga a tratar de cerrarlo, o lo compras, como el caso del Universal. Si tú no vas, por ejemplo, a cerrar emisoras o canales de televisión, ¿qué hace? Bueno, no le renuevas la concesión y lo hace de esa manera. O si tú no vas, por ejemplo, a evitar que los venezolanos salgan por la frontera, o que vayas a prohibirle a los venezolanos salir,
bueno, no le das visa a las líneas aéreas y permite que la gente no pueda salir o transitar libremente en el país o hacia el exterior. Entonces, en esta manera se está montando una dictadura del siglo XXI que tiene mucho tiempo pensándose y que para poder vencerla hay que tratar de vencer el miedo. El miedo es lo que paraliza hoy al pueblo venezolano para generar un cambio. Esa es la esencia, lo principal de por cual hoy Venezuela no ha cambiado como ha podido cambiar hace ya tiempo, que yo creo, en mi opinión, que las personas que quieren cambio son mayoría en Venezuela. Y hoy todas las encuestas lo indica la calle, lo indica el sentimiento nacional de que más del 85% de las personas quieren cambio, pero para poder lograrlo hay que vencer el miedo. Para vencer el miedo, organización, por supuesto, un mensaje fuerte, claro que tiene que tener la mesa de unidad para poder capitalizar y para poder captar la voluntad de cambio que quieren los ciudadanos. Y tercero, es que todos los venezolanos sepamos que el cambio empieza por nosotros mismos, que no es solamente esperar a que los líderes hagan para nosotros también hacer. Cada quien desde su espacio de trabajo, cada quien desde su barrio, desde su organización, desde su sector, tiene que vencer el miedo hablando, diciéndole a la gente y convenciéndola de que esto tiene que cambiar. Hace un momento tú hacías mención a amenazas que han recibido. En tu caso particular, ¿qué tipo de amenazas has recibido? Y si esas amenazas han hecho mella en tu lucha por luchar por Venezuela. Mira, las amenazas personales, bueno, empiezan desde el mes de febrero del año pasado. Una vez después de las primeras protestas, en el mes de marzo, fui herido en la Universidad Central con una bomba lacrimógena en mi cara, en mi nariz. Y hay un informe de la Cruz Roja que avala lo sucedido. Luego, a partir de ahí, a los 2 meses, una primera mención de un programa conocido de Venezuela en la televisión del presidente de la Asamblea Nacional, donde mencionaba y decía que estábamos organizando a la gente para realizar protestas, etc. Luego tuve amenazas telefónicas. Luego, nuevamente, en el mes de noviembre, cuando detienen a mi adjunto, responsable adjunto Gilberto Sojo, quien, es amigo, dirigente que manejábamos muchas cosas juntos y que trabajábamos como organización de Voluntad Popular Caracas. Igualmente también tuve información de amenazas hacia mi persona, y recientemente ahorita, lo último del mes de diciembre, tuve también otra segunda mención del presidente de la Asamblea Nacional en su programa, y hace par de semanas, un par de llamadas nuevamente, una a mi casa, a mi residencia, y otra a mi teléfono celular, donde te amenazan diciendo que saben quién eres, que te están buscando, que ya tienen a Gilberto y que van por ti y por los demás, en este caso por mí y por los demás. Y bueno, al final sabemos que lo que buscan es precisamente paralizarnos, que lo que buscan es sacarnos del juego a través del miedo, y que el miedo es el alimento, como lo decíamos, de la dictadura. Y ese miedo tiene que precisamente no solamente mermar en la sociedad, sino que tiene que mermar en los dirigentes, en quien organiza, en quienes mueven y permiten que las movilizaciones y las actividades se hagan. En ese caso, el miedo nos tiene que dar más fuerza, que si sabemos que si estamos amenazados, para nosotros tiene que ser un honor, porque sabemos que si estamos del lado correcto de la historia, sabemos que algo estamos haciendo bien, porque si les preocupa lo que hacemos, es que sabemos que estamos avanzando en la dirección correcta. Es por eso que hoy esas amenazas lo que nos hacen es dar más fortaleza, lo que nos tienen es que dar más fuerza para poder seguir avanzando y saber que la mejor Venezuela, y una Venezuela donde todos los derechos sean para todas las personas, es posible. ¿Qué opinión tienes, Juan Pablo López, sobre el Acuerdo Nacional para la Transición? Habías hecho mención anteriormente a la salida, ahora es el Acuerdo Nacional para la Transición. ¿Qué opinión tienes sobre eso y qué diferencia una de la otra? Mira, el Acuerdo Nacional para la Transición es parte de la salida, como lo es la constituyente y como lo ha sido la propuesta ahorita de la transición. Es todo parte del mismo plan de la salida, que todas son democráticas, porque al final empezó en febrero con protestas de calle, pacíficas, que el gobierno se ocupó de tratar de generarlas violentas. Luego eso generó precisamente en el proceso nacional constituyente, que sigue activo, que sigue vigente, donde creemos que tiene que ser un cambio y que esa herramienta puede generar un cambio profundo, urgente e incluyente a lo que está pasando en Venezuela, que lo dice la Constitución, y que el poder popular, en este caso el pueblo organizado, puede activar la constituyente. Y esa constituyente nos generó o nos llevó a lo que es el documento de la transición, que es un documento, primero, completamente legal, público, que no plantea absolutamente nada ni constitucional ni golpista, o que generara otros tipos de roles, porque al final sabemos quiénes son los golpistas, sabemos dónde están y de dónde vienen. Y en ese caso hoy muchos están en el gobierno y de ahí nacieron. Sin embargo, este documento de la transición lo que ha planteado el país es cuáles son esos acuerdos mínimos nacionales que hay, que tiene que haber en la oposición y que tiene que haber hacia un gobierno de cambio. Es algo público y básico de generar y de entender cómo se tiene que rescatar la economía, cómo se tiene que rescatar lo social, lo político, lo laboral, cómo tenemos que generar empleo, cómo podemos fortalecer la libertad de expresión y cómo podemos realmente darle bienestar a los venezolanos. En el fondo, nuestra propuesta de Voluntad Popular, que va acompañando a la constituyente, que ha ido acompañando el documento de la transición, es generar una Venezuela de paz, bienestar y progreso.
Paz no solamente en las calles de la seguridad ciudadana, sino paz para transitar, paz para ejercer, paz para estar en reunión política o no, paz que haya un sentimiento de paz general en el país. Bienestar, bueno, por supuesto que la gente viva bien, que tenga un buen empleo, que tenga buenos alimentos, que tenga la posibilidad de adquirir vivienda, que tenga la posibilidad realmente de tener las comodidades que su familia necesita. Y por supuesto el progreso, que una vez que uno tiene paz, que uno tiene bienestar, uno pueda pensar en el futuro, en que una persona que nace en Carapita, o que nace en el Country Club, o que nazca en Macarao, o que nazca en el Recreo, no necesariamente eso condene su futuro, sino que todo el mundo tenga la misma oportunidad independientemente de dónde nazca. Así que acompañamos el documento de la transición, invitamos a la gente a firmarlo, porque hoy lo que tiene hoy Antonio Ledesma preso, pero bueno, tendrán que hacer 7.000 ramo verdes para poder meter preso a más de 30 millones de venezolanos que quieren hoy cambio para generar la mejor Venezuela y por supuesto poder construir una Venezuela de paz, bienestar y progreso. Muchas gracias. Muchas gracias.